llama mucho la atención, al menos si es por coincidencia, pero sé que también es fruto de un interés, el que frente al tema de los textos en la escuela estemos planteando el tema de la memoria. Creo que es un momento muy importante, muy interesante, de que nos preguntemos por qué este tema, este problema, es parte integrante de este evento. Y voy a tratar un poco de todo lo que hable, tratar de dar cuenta mucho desde la experiencia propia. Si bien la ponencia se relaciona a algunos contextos, algunos conceptos, toma algunos nudos, claves, en lo que es la literatura, las narrativas y demás, no hay nada por fuera de este planteamiento que no sea, o que no haya pasado un poco por mi relación con docentes, con estudiantes. Y en el fondo, creo que quiero plantear un asunto muy específico, y es que la memoria, hoy, precisamente en esta coyuntura, que se habla tanto de paz, o que se comienza a hablar de paz, que la memoria sea parte de los textos escolares, del currículo escolar y de los planes de estudio. Ese es finalmente el planteamiento, y voy a tratar de dar cuenta de eso en la ponencia que he preparado. Entonces dice, la memoria como texto del asombro y pretexto de la imaginación. La encrucijada de nuestra memoria nacional consiste, por un lado, en tratar de mantener viva la imagen del pasado, y por el otro, en abandonar definitivamente la carga simbólica que dicho pasado tiene en el presente. Entre muchas otras formas de expresión, la literatura ha enfrentado esta batalla otorgando al espíritu la posibilidad de la creación. Para ello, no considera al ser humano como alguien acabado, claro o verdadero, sino como el alma misteriosa, capaz de comprender más allá de su conciencia y su perfección inmediatas. En tal caso, la imaginación hace parte de un descubrimiento paulatino y la memoria de una creación vital. Digamos que una palabra escrita comienza siempre con la dicotomía que a través de los siglos embarga la cultura occidental: imaginar o recordar. Dos universos expresivos que en el fondo atemorizan al sujeto y a la sociedad. En estricto sentido, escribir implica cruzar una frontera, tanto en el tiempo como en el espacio. No se trata simplemente de un juego lingüístico, sino de una acción del pensamiento con respecto a nuestras ideas, creencias y valores. La tradición social, y en especial la formación escolar, han desnaturalizado la escritura, al vincularla con la norma y el orden. Por eso, poco a poco, hablarnos de las preguntas y la invención, haciendo de la imaginación un idealismo y del recuerdo un artificio memorístico. Resulta significativo que los enunciados que intentan estructurar el ciclo temporal de la conquista a la colonia y de esta a la república hayan adquirido una organización formalmente coherente, tanto escrita como oral, sobre la base de un modelo de enseñanza que postula los sueños de un país idealizado, inmerso en una realidad abstracta y perteneciente a un planeta inalcanzable. Se trata de una versión de la historia en la que el discurso goza de una estabilidad implantada por patrones y clasificaciones que se legitimaron al margen de nuestro propio devenir. Por el contrario, el tránsito de las últimas 6 décadas es más bien parte de un lenguaje disperso y confuso, cargado de adjetivos y emociones encontradas,
época en la que la violencia fue aflorando en los textos como una fábula legendaria para luego convertirse en un episodio inédito que solo se percibía en las regiones campesinas hasta llegar con su crueldad al corazón de las ciudades. Fue entonces cuando el tiempo pareció develar el rostro de la propia historia, dejándonos frente al paredón del desengaño, es decir, la inminencia de una guerra que quisimos ocultar a toda costa. Tal sinsabor terminó dilatado entre titulares de periódicos, notas radiales y emisiones televisivas que estuvieron siempre fuera de contexto y que jamás disimularon el descaro de su parcialidad. La paradoja ha estado en la normalidad con que hemos dado vía libre al transcurso de la vida cotidiana y legitimado el saber artificial que lo compone. Aún así, es imposible desligarnos de los efectos que generan los hechos dolorosos y escalofriantes que contrae el enfrentamiento bélico y que nos lleva a decir con Edgar Allan Poe, comillas, en indagaciones como la que estamos haciendo, es menester no preguntarse tanto qué ha ocurrido, sino qué ha ocurrido que no haya ocurrido antes. Tan poca elocuencia tiene el saber en que se fue enquistando la versión de lo que somos, que solo hasta la Constitución de 1991 se llegó a reconocer que Colombia no era una nación con una sola lengua, la lengua castellana, una sola religión, la religión católica, ni un solo partido, el Partido Conservador. El hecho de hablar constitucionalmente hasta hace apenas 20 años de una nación democrática, pluricultural y multiétnica en la que existen más de 65 lenguas, pone en entredicho que el modo como hemos entrado al imaginario del progreso y el desarrollo es algo más que una ilusión, pero ante todo al tipo de pensamiento que domina nuestras formas de ser y de actuar, lo que nos lleva a preguntarnos directamente por el valor mismo de la lectura y la escritura. El que un país, desde el emblema de la libertad, haya sido profesado durante más de un siglo con la fe en un solo Dios, educado con la mentalidad en una sola idea de civilización y gobernado desde una sola ideología, hace que entre la configuración del Estado, la sociedad y la escuela exista una extraña complicidad con respecto a lo que es nuestra formación ética, política y académica, la misma que ha mantenido aquella enorme distancia entre los hechos concretos y la conciencia de los mismos. Un saber rodeado de etiquetas, normas y prejuicios, un discurso público dominado por el progreso y la imagen, y una realidad marcada por el conflicto, la desidia y el exceso. En últimas, una forma de leer cuyo origen tuvo como cuna el catecismo azteca. Este tipo de educación, cifrada en el ejemplo y la repetición que acompañó la infancia de varias generaciones, tiene mucho que ver con las palabras que Gabriel García Márquez pronunció a finales de los años 80, luego de un concurso de cuentos para niños. Comillas: había muchos cuentos hermosos en el concurso, pero los malos eran aquellos en que se notaba la mano perturbadora de los adultos. Para empezar estaban los peores, que son aquellos en que los niños quieren imitar los cuentos infantiles de la literatura universal contados por los adultos, con reyes malvados y princesas encantadas, y hadas madrinas y madrastras infames. No hay duda que los niños repiten esas historias por una de dos razones: porque suponen que eso es literatura, tal como los adultos se lo han enseñado, o porque suponen, con razón,
que los adultos somos tan cretinos que creemos que los niños creen que eso es la literatura y escriben así para engañarnos, aunque son conscientes de escribir para un mundo falso o ajeno a ellos por completo. Lo recuerdo muy bien. Los niños de mi edad en Aracataca escuchábamos con una especie de éxtasis celestial los relatos de aventuras sexuales de los compañeros más avanzados, muchas de ellas inventadas, sin duda. De modo que cuando escuchaba después los cuentos para niños que contaban los adultos, era como comer después del almuerzo. Me contaban con aquel énfasis hipócrita que la cucarachita Martínez se sentaba al atardecer a la puerta de su casa, empolvada con almidón, con los labios pintados de carmín y con un traje de volantes y un lazo de organza en la cabeza, esperando a que pasara el Ratoncito Pérez para preguntarle: Ratoncito Pérez, ¿te quieres casar conmigo? Y los niños, que ya habíamos visto tantas cucarachitas Martínez sentadas en la puerta de sus casas, al otro lado del puente, pensábamos en lo más profundo del alma: mira qué puta. Y así ya seguíamos hasta el final, siguiendo en la mente el cuento paralelo como sin duda era en la realidad, mientras que los adultos trataban de hacernos creer que lo único que cucarachita Martínez quería al Ratoncito Pérez era que le ayudara a revolver la olla en el fogón. Mamón. Cierra García Márquez. Por su parte, en la biografía y bibliografía de Rafael Pombo, Héctor Orjuela retoma la percepción del poeta con respecto al proceso formativo de su niñez, en la que la rigidez del método educativo de su época le lleva a decir lo siguiente, comillas, dice Pombo: en la escuela del maestro Damián Cuenca y en el seminario conciliador me dieron muchos palmetazos por mi incapacidad para aprender lecciones de memoria, hasta que uno de los profesores del seminario autorizó a mi tomador, Santiago Pérez, para tomármelas no de memoria, sino entendidas. Sin embargo, tampoco entendidas he podido jamás aprender gran cosa. Y para la gramática, por ejemplo, he sido siempre refractario. En esto, como en otros ramos, los libros no me sirven generalmente sino para autorizar o dar la denominación establecida a lo que saco de mi instinto o de mi propia reflexión. Cierro comillas de Pombo. Luego de 100 años de la muerte de Rafael Pombo, en este texto tan sencillo y oportuno, encontramos gran parte del estilo que acompañó la educación durante más de un siglo. En las palabras del escritor ya hay un rechazo a lo que viene a ser la tradición pedagógica de la época moderna. En realidad, el método memorístico que hizo carrera en la cultura escolar y familiar no ha hecho otra cosa que represar la capacidad creativa. Pero resulta llamativo que Pombo también hable de que su aprendizaje tampoco lo adquiere mediante el entendimiento. Es decir, que el asunto no termina siendo ni la razón, ni la explicación, ni aquello que normalmente denominamos lo legible. Y cuando se refiere a la gramática es igualmente contundente, al hablar de refractario, que en este contexto quiere decir la resistencia a cumplir una promesa o una obligación. No es entonces ni el ideal de un texto adecuado, ni las normas de la lengua lo que le llevan a la escritura. Por ello, escribir o leer no radican en los modelos que tantos libros se empecinan en enseñarnos, como si se tratara de corregir o de disciplinar a los adultos, también a los adultos. Es claro que Pombo asume la lectura y la escritura desde otro lugar, que en sus palabras no es otro que el del instinto, y que en realidad implica ese ámbito humano del deseo, del placer, en últimas, de la sensibilidad. Es aquí, en la experiencia más profunda de los seres humanos, donde nos ubicamos para hablar
para sentir y reflexionar sobre lo que llamamos memoria. Hemos de reconocer que las últimas 5 o 6 décadas constituyen una especie de vacío histórico y que a medida que el tiempo pasa, nuestras seguridades interpretativas se van relativizando y evaporando. Pero no simplemente por lo que sucede, sino porque cada vez cuesta más entender el vaivén de nuestra época. La encrucijada se intensifica ante la probabilidad de vernos abocados al hecho de que las nuevas generaciones comprendan lo que aún no podemos explicarles. Ahora bien, este vacío de tiempo señala sin duda el vigor de un mensaje nuevo, frente al cual la educación, en caso de asumirse el reto, tiene las mejores condiciones para emprender una era diferente en la que resultaría inadmisible no generar los espacios necesarios para que la niñez y la juventud aborden directamente los problemas actuales de la sociedad, incluyendo la razón de ser de la educación. Ese es precisamente el significado de la memoria, la búsqueda de sentido de lo que somos y lo que buscamos ser, y no simplemente la versión de una crisis del pasado que fuimos incapaces de resolver en favor de la vida y la democracia. La violencia en Colombia ha tenido como rasgo fundamental la utilización de métodos de guerra sucia, lo que ha impedido concebir la naturaleza misma del conflicto, sus intereses y concepciones en juego, pues en realidad todo se ha dado entre la versión tendenciosa de la opinión pública y el oscurantismo político, a lo cual le ha correspondido una composición cultural en la que los individuos han tenido que callar, ocultar, participar por la fuerza, sujetarse por conveniencia y sobre todo dar por hecho que todo aquel que no está con los agentes del poder es potencialmente enemigo de los valores que se profesan. La memoria, en este caso, tiene una gran pertinencia, pues la fractura de un momento histórico supone que la violencia ha cruzado límites que los grupos humanos no logramos entender en toda su extensión. Es entonces cuando nos aferramos a esquemas de pensamiento tradicional que impiden la emergencia de campos de percepción más amplios y diversos. Uno de los mayores obstáculos para ingresar a una época de la pluralidad tiene que ver con el poder del juicio y sus respectivos moralismos. Hace unos meses, en un taller de escritura, el maestro de ética de un colegio distrital decía enfáticamente que él no estaba dispuesto a que sus hijos leyeran la obra de Fernando Vallejo, por su lenguaje soez y su irrespeto. Palabras que llevan a recordar la reflexión de Carlos Fuentes cuando escribe, comillas, la corona española prohibió la redacción y circulación de novelas, alegando que leer ficciones era peligroso para una población recién convertida al cristianismo, lo cual en otro sentido constituye un elogio para la novela, considerándola no inocua, sino peligrosa. De ahí que la novela sea bastante peligrosa para lo que estamos planteando. Así que más allá de la duda sobre los puntos de vista de un autor, lo que en el fondo nos asusta y de lo que muchas veces duda esta sociedad es de un lector que aparentemente está dominado por la ingenuidad y la inocencia, y por lo mismo no está preparado para afrontar la crudeza de la realidad. Replantear dicho imaginario que tanto nos aleja de un proyecto como país supone minimizar las verdades que nos sitúan en el lugar de testigos adictos a una retórica del bien, el cual contrasta con la inclemencia de un conflicto dominado por el autoritarismo y
y la marginalidad. Nuestra perplejidad advierte dos problemáticas que van de la mano y que en gran medida tienen que ver con la educación. El profundo hermetismo político que gobierna la mayoría de colombianos y la incomprensión de lo que en el fondo configura nuestras más intensas fragilidades. Tal es el referente de los dramas que hoy padecen las víctimas de la tragedia propiciada por la guerra y de la cual formamos parte como nación. Pues luego de la crueldad viene la indiferencia y a continuación algo más grave, el estigma. Fenómeno que se expresa en la típica frase con que nuestro espíritu recobra la tranquilidad cuando presenciamos la agresión sobre cualquier persona y no entendemos la causa. Por algo será. Precisamente hace 2 años, cuando escribía el libro Vivir sin nosotros, los desaparecidos del Palacio de Justicia, una novela testimonial sobre aquel holocausto de 1985 que causó más de un centenar de muertes, varios torturados y 11 trabajadores de la cafetería desaparecidos, terminé escribiendo, comillas, el olvido es un alma en pena que ha perdido la voluntad de abandonarnos. La conclusión resulta más que elemental. Sencillamente no es posible olvidar. De modo que aquello que llamamos memoria no se inspira en la aparente ausencia de recuerdo. Más bien, a lo que nos convida la memoria es a la posibilidad de adentrarnos en una compleja y progresiva construcción de significados a partir del vacío de sentido que habita nuestra época. En consecuencia, el llamado es a que la memoria, entendida como construcción y creación colectiva de la historia, penetre nuestros currículos y planes de estudio y desplace definitivamente el arsenal de fechas, formalismos y estándares con que se mide actualmente el conocimiento escolar. Aunque existan muchos medios para acercarnos a la expresión colectiva, por mi oficio de escritor, veo en la narrativa una enorme posibilidad para pluralizar nuestro pensamiento y nuestras relaciones cotidianas. La narrativa nos permite abordar los conflictos humanos a partir de la sensibilización de personajes que se enfrentan a dilemas éticos y afectivos inminentes, dentro de ciertas condiciones de existencia. Más que verdades o juicios, son los dramas literarios multiplicados hoy en otros géneros estéticos los que amplían nuestras formas de comprender la vida en sus múltiples facetas. Las narrativas conducen directamente a la vida, como lo afirma la filósofa Martha Nussbaum, quien ha insistido en que antes que la razón están los sentimientos morales, y que estos aparecen tal como son en textos como la literatura. Según Nussbaum, la imaginación amplía el horizonte del juicio, y el juicio, unido con la imaginación literaria, crea nuevas relaciones de vínculo social. Es llamativo que muchos de los autores contemporáneos dedicados a la ética se fijen cada vez más en los textos literarios al ver en ellos toda una posibilidad de comprender los dilemas de los individuos, sus deseos y contradicciones, más allá del juicio de valor y de la misma normatividad jurídica. Postulado que afirma Giorgio Agamben desde la otra orilla, cuando anota, comillas, la realidad es que, como los juristas saben, el derecho no tiende en última instancia al restablecimiento de la justicia, tampoco al de la verdad, tiende exclusivamente
a la celebración del juicio, con independencia de la verdad y de la justicia. Contrario a otros discursos que dominaron el pensamiento de la modernidad, entre ellos el jurídico precisamente, la narrativa se nos presenta como el cuerpo mismo de la memoria, de acuerdo con el interés y el asombro de un autor y de un lector. Asombrarnos supone explorar lo que hay más allá de lo que aparentemente conocemos. Hemos de entender la profundidad de este planteamiento cuando se trata de hechos traumáticos, tanto individuales como colectivos. El asombro frente a experiencias propias y ajenas supone la posibilidad de un nuevo vínculo social, no solo con quienes han sido afectados directamente por un hecho violento, sino con todos los miembros de la sociedad. Pues es claro que sensaciones como la desconfianza, el miedo o la inseguridad, entre otros, son fruto de actos de terror con los que se han vulnerado los escenarios de convivencia en determinados contextos locales, regionales o nacionales. Particularmente, el paradigma de víctima y victimario que viene imperando en el conflicto armado colombiano provoca en el imaginario colectivo un tipo de prejuicio por parte de la sociedad ante las poblaciones que han sido objeto de violaciones a los derechos humanos y una cierta permisibilidad ante los hechos que han generado daños emocionales. El estigma se constituye en una mirada externa que mantiene los sentimientos de culpa y somete a las personas afectadas a la condición de objeto de un modelo ajeno a su cosmovisión. Pero la estigmatización de carácter político también se ha dado en nuestras relaciones comunicativas más comunes, tanto a nivel urbano como rural. La manera como hablamos y como señalamos a quien nos habla es parte de nuestra misma tradición. Como dice William Ospina, comillas, hay que recordar que en Colombia la dominación política y cultural se dio siempre a través del lenguaje. El lenguaje debió delatar desde el comienzo quién era español y quién no lo era, quién pertenecía a las élites y quién procedía del pueblo, quién guardaba las dificultades fonéticas de las lenguas vencidas, quién hablaba español con acento chicha, con acento emberá, con el acento de las costas de Angola. En un contexto de violencia, los tratos desiguales al interior de la sociedad se transfieren a las mismas conversaciones y expresiones de las personas y los grupos, pues la condena al silencio va acompasada con la violencia física y psicológica. No solo se asesina, se masacra y se desplaza a la población, sino que su historia misma intenta ser borrada del lenguaje oficial. Este lamentable panorama pone a los afectados en una situación de absoluta pasividad y vulnerabilidad, alejado de sus valores y de su lenguaje. Por tal razón, un trabajo de memoria se ubica en un lugar totalmente contrario, facilitando el escenario activo de los sujetos. Frente a tales circunstancias, la narrativa permite un proceso particularmente significativo, pues frente a eventos de gran impacto se tiende a silenciar las emociones y a guardar internamente los efectos de los daños causados. El hecho de encontrar en el lenguaje literario un material que dé forma a ciertos contenidos de existencia supone que las sensaciones más íntimas se proyecten socialmente y conquisten un escenario exterior. Por ello, la memoria tiene como propósito
suscitar la presencia de tales voces marginales en el escenario público. Solamente cuando la sociedad asume las tragedias humanas como contenidos mismos de sus prácticas formativas, podrá enfrentarse a su destino. Cuando asumamos lo que padecen los otros como fenómenos que requieren ser comprendidos en toda su magnitud y como realidades que pasan al universo simbólico de nuestra tradición como país, podemos hablar de memoria en Colombia. Contrario a lo que muchos suponen, de que la forma de liberarnos del pasado es dejar al olvido los sucesos que han impactado nuestra historia bajo el supuesto de una cierta salud mental, hemos de considerar con las nuevas generaciones que somos una realidad en la que el tiempo constituye una simultaneidad entre el pasado y el presente. Todo lo cual emerge a condición de asumir que el sentido está por crearse de manera colectiva y progresiva. Lo que sí parece haberse agotado hoy y que tal vez debemos dejar atrás son los esquemas morales y normativos que nos alejan de un pensamiento abierto y plural. La novela testimonial, la autobiografía, la crónica y los diferentes lenguajes que configuran los géneros narrativos de la cultura son hoy la gran posibilidad de que la vida, con sus secuelas y potencialidades, irrumpa en nuestras relaciones pedagógicas cotidianas, trascendiendo los estándares evaluativos de la lengua, basados en facultades individuales y en relaciones competitivas desligadas de las redes sociales. Pero algo hay aún más sorprendente en la memoria, y es la conexión de nuestro mundo con otras latitudes, lo que en gran medida permite el lenguaje narrativo. Eso mismo que le lleva a decir en sus memorias a Gabriel García Márquez cuando viaja con su madre al pueblo de Aracataca después de muchos años. Comillas. Más tarde, cuando empecé a leer a Faulkner, también los pueblos de sus novelas me parecían iguales a los nuestros. Y no era sorprendente, pues estos habían sido construidos bajo la inspiración mesiánica de la United Fruit Company y con su mismo estilo provisional de campamentos de paso. Yo los recordaba todos, con la iglesia en la plaza y las casitas de cuentos de hadas pintadas de colores primarios, cierro comillas. En el encuentro con nosotros mismos y en la comunicación con otras esferas del mundo y del planeta, el lenguaje narrativo nos sigue ofreciendo la opción de reconocer el pasado con los ojos del presente, haciendo de la memoria el pretexto mismo de la imaginación de esa otra nación que está para ser renovada y enriquecida por los niños y los jóvenes en medio de nuestro propio vacío de sentido histórico. Muchas gracias. Usted aborda desde poco la memoria. Me parece que podemos relacionarlo con el pensamiento de Silva. Silva habla de un escritor mesa y de un escritor piano. El escritor piano es aquel que produce después de haber leído. El mesa sencillamente se queda ahí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué actualmente en muchos colegios, yo lo he visto, el docente se queda en la mera lectura? Me parece que se le está olvidando darle el espacio al niño para que escriba. Y para que escriba eso, sus visiones, sus sentimientos. Entonces me parece que es importante abordar un poquito eso, porque no nos podemos quedar solamente que el niño aprenda de memoria casi que el libro que se leyó, sino que pueda escribir y presentar sus escritos. Gracias. Gracias, profe.
Sí, yo creo exactamente lo mismo. A mí me llama la atención que cuando vamos a hacer un trabajo o con jóvenes o con maestros muchas veces, y aún con los niños, y uno arranca el taller diciendo vamos a escribir, pero ante todo dice cuenta algo de ti, porque escribir en el fondo no es solamente una técnica, una expresión gramatical, etcétera, sino que en el fondo lo que hay, creo yo, es que mi vida pasa al texto. Entonces los primeros que se sorprenden con eso son los propios jóvenes y los niños, y dicen, yo escribir sobre mí, es decir, vamos a hacer algo con ello, y mucho más cuando uno dice, vamos a hacer un texto colectivo, con sus vidas. Entonces, allí la sorpresa siempre es como que eso no cabe dentro del texto. No soy digno de formar parte de un texto, mi vida no es digna de pasar a un texto. Entonces, lo que a mí me parece que en el fondo hay es que no solamente escribir, sino que mi experiencia pase a la escritura. Nosotros tenemos la idea de que a la escritura deben pasar las grandes biografías, los grandes autores, los mundos fantásticos, y yo creo que el asunto es, en el fondo, cómo a la escritura lo que irrumpe, lo que podemos llevar a la escritura, son las experiencias vitales de las personas. Yo creo que la escritura no puede estar dominada hoy por las grandes editoriales, por los grandes, digámoslo así, por la gran industria del libro, sino que la escritura debe vincularse al mundo cotidiano. Y uno puede escribir para las personas con las que está compartiendo, para el barrio, para la historia local, para la historia regional. Es decir, la escritura me parece que debe recuperarse como una práctica en la cual creamos nuestros propios ritos con lo que ingresa a la escritura, que es la vida de las personas. Y a mí me parece que en el fondo yo reforzaría lo que tú dices, es escribir, pero escribir de nosotros mismos. Me parece que eso es una clave importante. Claro, los libros nos amplían el mundo, nos ponen de frente a la imaginación, pero creo que es darle la legitimidad en la escritura a la experiencia de las personas. Eso es lo que me parece que vale la pena tomar como trabajo en la escritura propiamente. Tengo un encuentro aquí con Fernando curioso, porque nosotros compartimos, creo que algunas aulas de pregrado. Sí, cuando íbamos a clase. Cuando yo iba a clase. No tengo tanto una pregunta, tampoco tengo la intención de generar una controversia, pero sí tengo algunos puntos de vista que difieren de algunos de los aspectos que están contemplados en la ponencia. Uno de ellos es que efectivamente la literatura es un campo magnífico, es un terreno fructífero, apropiado para la imaginación, la expresividad, el intelecto, el conocimiento. Y esto nos lo ha dicho Calvino, nos lo han dicho todos los escritores, que efectivamente la literatura nos da todas esas oportunidades. Sin embargo, mi intervención quiere retomar un aspecto que tiene mucho que ver con todos nosotros, y es la interacción que se da en un salón de clase entre un estudiante que es un lector en formación y un texto. Algunos de los planteamientos de la ponencia son muy claros cuando hablamos de un lector construido, crítico, formado y con experiencia. Experiencia de persona, vital, y también experiencia de lector. Pero otra cosa es ofrecerle un texto a un niño, a un adolescente, a un joven en un salón de clase. Y quiero llamar un poco la atención en el sentido de que hay dos éticas en el trabajo de aproximar a un niño, a un adolescente y a un joven a la literatura. Está la ética de la responsabilidad y está la ética de la comunicación. Yo sí creo que hay algunos textos que son para leer después, que hay algunos autores a los cuales nos debemos aproximar cuando estamos listos para ellos, preparados crítica, ética y moralmente para tomar posturas. No es lo mismo cuando yo le estoy entregando o invitando a un niño a leer, porque le estoy entregando un libro que así
como lo puede entender por una ruta positiva, lo puede llevar por una ruta negativa. En ese sentido, es que mi intervención tiene que ver un poco más es con el acontecer de un salón de clases y lo que implica la interacción entre un libro, un maestro y un estudiante. En ese sentido, efectivamente, los libros son grandes invitaciones, pero no podemos olvidar la edad, las condiciones, los contextos y, por supuesto, la formación que tiene un lector para entrar en esas páginas. Cuando hablo un poco de la responsabilidad ética del maestro, me refiero fundamentalmente a que cuando yo selecciono un texto e invito a un grupo de estudiantes a leerlo, por supuesto tengo que tener unos criterios claros de por qué he seleccionado ese texto. Y si he decidido que ese es el texto que los estudiantes van a trabajar en el salón de clase, mi responsabilidad ética también debe ir acompañada de una orientación y de un acompañamiento de la lectura de ese texto. Esta inquietud no me surge hoy, sino que en varias ocasiones, trabajando precisamente con escritores y con maestros, pareciera que ese es un punto de controversia entre el creador y el maestro. Sin embargo, una cosa es estar hablando de la escritura creativa y otra cosa es estar hablando de la escritura en un proceso de formación inicial. Lo mismo ocurriría con un proceso de lectura en el que efectivamente hay autores que generan controversia, hay temáticas que efectivamente forman parte indiscutible de nuestra actualidad. Y uno de ellos nosotros estamos abocados a soportarlos todos los días: la violencia, el sicariato, el narcotráfico, que forman parte de la realidad de nuestros niños. La pregunta es si cuando nosotros seleccionamos una novela o un texto que de alguna manera rinde cuenta de esa realidad, estamos pensando en cuál es el acompañamiento, la orientación que vamos a hacer de la lectura de ese texto y, por supuesto, si el niño está preparado para ese momento convertirse en el lector crítico de esos acontecimientos. En ese sentido, mi intervención pues tiene el propósito de que reflexionemos todos sobre lo que implica la responsabilidad de ser maestros en el área de lengua. Está la responsabilidad ética del acompañamiento de un proceso de aprendizaje, está la responsabilidad de la ética de la comunicación que se da en un salón de clase y, por supuesto, está la responsabilidad ética de la formación de esos seres que han llegado a nosotros. El regalo más grande que tenemos los maestros es la oportunidad de compartir el crecimiento, la madurez y la formación de esos seres que se nos entregan para acompañarnos en un salón de clase. No podemos perder de vista, efectivamente, que la literatura es un terreno magnífico. Yo soy maestra de literatura. Yo vivo de la literatura y lo digo de manera literal, vivo de la literatura. Pero no por ello podemos perder de vista que está la ética, la responsabilidad de la selección, de la invitación a la lectura de un libro y, por supuesto, la responsabilidad de saber que tenemos a nuestro alrededor lectores en formación. Y también, quizás, que ese saber que es el universo literario también nos debe poner en la perspectiva de pensar lo que un maestro siempre tiene como criterio para seleccionar un texto. ¿Qué edad tienen los niños con los que estoy trabajando? ¿Qué es lo que espero que ese texto les comunique? Y, por supuesto, ¿qué es lo que espero que aprendan de esa literatura? Entonces, más que generar controversia, es un poco la reflexión para el escenario de los profesores del área de lengua y de literatura. Muchas gracias. Ahora, no sabía qué decir. Difiero radicalmente lo que has dicho. O se nota para que repetir lo que planteé en la memoria. Yo sí creo que hay en el fondo un gran miedo.
en el fondo de lo que tú has dicho. No un miedo pedagógico, pero sí creo que un miedo moral. O sea, yo creo que en el fondo, yo no creo que el maestro esté para eso, para regularle la lectura a los niños. No creo que la figura de acompañante sea para eso. Sinceramente no lo creo. Yo creo que el maestro debe, el niño, el joven, creo que debe estar enfrentado a toda la literatura. Ahora, eso por un lado. A mí me parecería que precisamente la literatura es un encuentro de comprensión. Pasa con los medios igual. Vemos los Simpsons, lo vemos con los niños. Y los niños lo ven a toda hora con nosotros y nosotros pensando que nunca lo ven. Es decir, creo que no hay libro éticamente correcto o libro éticamente incorrecto de primera semana. Y yo creo que un poco lo que hay en el fondo del planteamiento de García Márquez es eso. Si algo decía García Márquez es, por fortuna he leído todo lo que he encontrado a edades en las cuales supuestamente no estaba preparado para mis maestros. Y lo segundo, que creo que la literatura, vuelvo a decir, desde la perspectiva de la memoria, no es tanto los libros que están hechos como los libros que están por hacer. Y creo que el mensaje de fondo, que es más un mensaje enviado hacia la memoria, es lo que podemos construir con los jóvenes y los niños, y tenemos que tener una mente totalmente abierta para comprender esas realidades. Gracias. Muchas gracias, profesor.